Empezar la clase. Sí, veo que yo lo hablo muy duro, muy alto. Hola, buenos días. Están todos exaltados por el examen. Sí, horrible. Bueno, vamos a continuar hoy con infecciones oculomusculares. En este caso vamos a hablar de artritis séptica. Diego, ¿dónde está Diego? Diego. Ajá. ¿Me puedes decir qué crees tú que es una artritis séptica? Una paciente de articulaciones con un proceso infeccioso. O sea, con una complicación de un proceso infeccioso. ¿Será posible? Sí, para no darles la espalda, que siempre les doy la espalda. Estamos acostumbrados. En relación a tanto osteomelitis como artritis séptica, ¿qué es lo que deben conocer? El tipo de infección, el cuadro clínico, cómo lo diagnostican, las diferencias y las pautas de tratamiento. Esto también lo conocen, que es la presentación clínica característica de un proceso infeccioso. Dolor, fiebre, malestar general, la inmovilidad de una extremidad o una articulación, la pérdida de la fuerza, los signos de flebosis, la palpación dolorosa y la cojera. Y por supuesto va a depender de la intensidad del dolor. Y deben tener en cuenta la edad del paciente. Es muy diferente un niño, un adolescente a un adulto. Entonces, la artritis séptica es la inflamación de una articulación sinovial causada por organismos piógenos que pueden provocar daño articular, deformidad articular, discapacidad a largo plazo si no es tratada a tiempo. La importancia de esta patología es que debe ser diagnosticada en un periodo menor a 48 horas. Aquí vemos una imagen de una articulación de la rodilla, la invasión a nivel del líquido sinovial del proceso de bacterias. Entonces, para nosotros, la artritis séptica es una urgencia ortopédica. Paciente que llega a la emergencia con una sospecha de una artritis séptica, no puede pasar de 48 horas porque las complicaciones son fatales. O sea, no fatales en el sentido de que puedan matar al paciente. Bueno, por supuesto, si no se trata de forma adecuada, la septicemia los puede llevar a eso. Pero las lesiones desde el punto de vista ortopédico a nivel de una articulación, sí. Entonces, también es llamada artritis piógena porque lo que hay en articulación es la formación de secreción de tipo purulenta. Es causada principalmente, igual que la osteomelitis, por el estafilococcus aureus. Sin embargo, dependiendo de la edad, puede ser por las bacterias de tipo estreptococcus, por el Haemophilus influenza en el caso de los neonatos, y en los adultos se describe mucho por el gonococo. La incidencia es 2 veces más frecuente que la osteomelitis, más que todo en la primera infancia. Se presentan más o menos 4 casos por 100 niños. Sin embargo, la literatura que nosotros tenemos, lamentablemente nosotros no escribimos, no publicamos. Sin embargo, la frecuencia es prácticamente igual. Proceso, hay osteomelitis, automáticamente hay un proceso de artritis séptica. Eso es el común en nuestro servicio, por ejemplo. Siempre es más frecuente los varones y se presenta más que todo en una sola articulación. Sin embargo, han habido casos que se presenta de manera poliarticular. En monoarticulares el 90% de los casos y en las poliarticulares es el 10%. Un caso que tuvimos el año pasado fue un neonato, 4 días de nacido, bilateral de rodilla, bilateral de cadera y un hombro. Y a todos se les tuvo que hacer procedimiento quirúrgico en una misma intervención. Por venopunción. Venopunción. ¿Era hemófilo? ¿Cómo? ¿Hemófilo? No, era estafilococcus aureus. Ajá, en relación a la presentación o a la frecuencia de las articulaciones más afectadas, la literatura describe que en primer lugar está la rodilla, en segundo lugar la cadera. Aquí describe que el codo
vendría siendo el tercer lugar, pero para nosotros en el hospital, yo les hablo de estadísticas, no tengo estadísticas para mostrarles, por lo que les estoy diciendo, lamentablemente no escribimos, no publicamos, pero el orden de frecuencia en nuestro servicio es rodilla, cadera y hombro. Es lo más frecuente que se presenta. Sin embargo, la literatura te describe más que todo son estas tres articulaciones: rodilla, cadera y codo. Sin embargo, hay artículos donde especialistas reportan que su frecuencia más que todo es a nivel de la cadera. Entonces tenemos que la etiología, dependiendo de la edad, el más frecuente es el estafilococcus aureus, seguido de la Escherichia coli, que es muy raro. De hecho la literatura lo reporta muy ocasional, y de hecho si revisan aparecen a propósito de un caso con respecto a la Escherichia coli. Para nosotros es estafilococcus aureus y en segundo lugar Escherichia coli, y el Streptococcus pneumoniae en algunos casos. En relación a la patogenia, la vamos a dividir en fases. Tenemos la primera fase, que es la siembra bacteriana. La segunda fase es la inflamación local. La tercera es la erosión articular. La cuarta, la necrosis avascular. Y por último, la curación. Aquí vemos una imagen, más o menos a grosso modo. Inflamación de la articulación, destrucción del cartílago articular, erosión, ya no hay cartílago, y esta vendría siendo la curación, que para nosotros esto se llama anquilosis, que es la pérdida de la movilidad por una fijación, en este caso de la articulación, producto de un proceso infeccioso. Entonces, esto lo vimos también la vez pasada en relación a la vascularización del cartílago de crecimiento, que en el caso de los niños hay vasos metafisarios y epifisarios que atraviesan al núcleo de crecimiento. Ya a partir de los 2 años a los 16 años está la fisis, que hace una barrera, y en el caso de los adultos que vuelven nuevamente y se recupera. En el caso de los niños, cuando hay procesos de artritis séptica, a veces es difícil diagnosticarlos porque ellos, desde el punto de vista clínico, no presentan casi manifestaciones. Prácticamente es solamente la inmovilización o el llanto al momento de movilizarlo. Doctora, respecto a la imagen anterior, donde sale que la curación se entiende por curación la solidificación de la articulación. Eso va por etapas, dependiendo, por eso es una urgencia ortopédica. Si no se hace la artrotomía, que es el drenaje de la articulación del proceso infeccioso o de la secreción purulenta, las bacterias hacen que se destruya el cartílago. Si se destruye el cartílago, dependiendo de la articulación, esta se anquilosa, se necrosa la cabeza y se deforma completamente la articulación. Ahorita lo vamos a ver, para que lo veas más. Entonces, aquí tenemos una articulación sinovial. ¿Alguien me puede decir en qué consiste una articulación sinovial? Es una articulación con 6 ejes móviles, líquidos sinoviales, y el cuerpo de Ok. Digamos que la importancia en este caso sería la cápsula articular. Por supuesto, el líquido sinovial. La cápsula articular vendría siendo una capa protectora a nivel de la articulación, y las bacterias pues invaden de diferentes formas la articulación. Entonces empezamos con la patogenia, con la siembra bacteriana. Ya habíamos visto que puede tener múltiples puntos de entrada. Sabemos que puede ser desde el punto de vista hematógeno, por inoculación directa o por procesos infecciosos e inflamatorios adyacentes. En el caso de la artritis séptica, muchos niños a veces presentan traumatismos, por ejemplo, el más frecuente, que es la rodilla, y hacen hemartrosis. La hemartrosis, en el caso de los niños, si no se medica, o sea, si no se les coloca antibiótico de entrada, esta sangre dentro de la articulación, pues las bacterias, si hay un proceso infeccioso a nivel de cualquier tejido, la piel, en ese momento que se haya tenido alguna lesión a nivel de la piel, esto hace que se formen procesos infecciosos a nivel de la articulación y me llega a producir una artritis séptica. En el caso de la osteomelitis, como lo vimos la vez pasada, tenemos la formación del absceso. El proceso bacteriano invade la cápsula articular
y me puede llegar el proceso infeccioso a nivel de la articulación y me produce de esa manera una artritis séptica. La inflamación local, pues bueno, vamos a tener aumento del líquido sinovial y la membrana sinovial va a estar eritematosa. Esta es una imagen de una artrotomía, pero por vía artroscópica, como se ve la sinovial eritematosa producto de una artritis séptica. En relación a la erosión articular, tenemos esto sería por las fases. Tenemos la sinovial toda eritematosa y estos son muestras a nivel del cartílago. Estas son muestras a nivel del cartílago que hacen, esa es la destrucción que da a nivel de la articulación. Y así, este sí sería un adulto. En el caso de un adulto hay disminución del espacio articular, hay erosión de todo lo que es la parte articular y destrucción prácticamente de toda la articulación. Esto hace, como no hay cartílago que separe, recuerda que está el cartílago y está el líquido sinovial. El cartílago es el que me permite el efecto bisagra para la movilización de la articulación. Si no tengo esa separación, que es el cartílago, hay contacto hueso a hueso. Si hay contacto hueso a hueso, hay un proceso que se forma que se llama, no es sinostosis como tal, pero es la fusión de ambos huesos y por eso se produce la anquilosis. Pero la infección pasa, pero funcionalmente la articulación queda inmóvil. Primero está inmóvil por el proceso infeccioso porque hay dolor. Exacto, hay todo el proceso inflamatorio y hay dolor, automáticamente el paciente deja de movilizar la articulación, hace una postura en flexión. Siempre el paciente llega con una postura en flexión. Entonces el paciente, si no se hace el diagnóstico durante las 48 horas, el daño a nivel de la articulación del cartílago puede llegar a esto. Por ejemplo, en esta imagen no hay cartílago, prácticamente el contacto hueso a hueso, y esto hace que se produzca una fusión de esos dos segmentos óseos y eso se llama anquilosis. O sea que ya sí está en fase de curación. Exactamente, o sea, es una fase de curación, pero mal para el paciente porque el paciente con esta articulación no la moviliza. En relación a la necrosis vascular, aquí tenemos el cartílago. En el caso de los niños viene siendo el núcleo de crecimiento. Como hay un proceso infeccioso, los vasos sanguíneos se trombosan, las enzimas de las bacterias lesionan esos vasos sanguíneos y hace que la cabeza femoral o el cartílago articular se necrose y se pierda la estructura de ese segmento óseo. Entonces aquí observamos, en este caso está la cabeza del fémur, este es el núcleo de crecimiento y aquí observamos que se perdió completamente la articulación, o sea, no tiene cabeza femoral, esto viene siendo el cuello, que es esta parte. Pero como hay cambios, el hueso trabaja haciendo su proceso de remodelación y ensancha más el hueso, entonces por eso se ve esta deformidad. Bien, hasta ahora, ¿sí? Entonces aquí tenemos la fase de curación. La fase de curación, ya aquí no hay proceso infeccioso, pero observamos la destrucción completamente de la cabeza del fémur en este caso, y en otros casos, como no hay cabeza femoral, se luxa la cadera o se sale de la articulación. Entonces en estos casos los pacientes pues tienen otro tipo de procedimientos para poder hacer nuevamente la cadera congruente. No, hasta ahora la literatura no ha demostrado que el paciente en proceso de curación no tenga cambios, porque a veces los diagnósticos se hacen tardíos. Entonces se piensa que es un proceso infeccioso, una sinovitis a nivel de la articulación y se descarta el diagnóstico. Entonces, muy raro, de hecho no es ni siquiera frecuente que no hayan cambios a nivel de la articulación. En este caso, observamos que es dentro de la fase de cura, esto si lo llegan a leer, o sea, esto es para cultura general, no lo tienen que, esto es netamente traumatológico, o sea, es ortopédico y no, es para que ustedes observen
todos los cambios que ocurren a nivel de la articulación, porque esta es una clasificación específica para la cadera. Entonces observamos que aparentemente en el grado 1 no hay cambios, esto no se observa, casi siempre hay cambios a nivel de la articulación, que pueden haber cambios anormales a nivel en este caso del núcleo de la cabeza femoral, está fuera de la articulación, están excéntricas o subluxas, y en el caso de las severas que está luxada o lujada. En relación al diagnóstico tenemos como todo signos clínicos y estudios paraclínicos. El diagnóstico debe realizarse antes de las 48 horas. Si pasa de las 48 horas, la articulación se destruye. Por eso es una emergencia en traumatología. Entonces, con respecto al diagnóstico clínico, signos generales de infección, fiebre, vómitos, malestar general. El paciente se niega a mover la articulación, disminución de los arcos de movilidad, la limitación para la carga o para la marcha. Dividimos las articulaciones en articulaciones superficiales y articulaciones profundas. Las articulaciones superficiales, pues la fácil de palpar, a diferencia de la de la cadera que se caracteriza como profunda. En la rodilla siempre vamos a observar signos de flogosis, aumento de volumen, y a nivel de las articulaciones profundas solamente la limitación para la movilización. En casos muy extremos podemos ver signos de flogosis a nivel de la región inguinal. Y como lo anterior, hacer la diferencia entre neonatos y niños y adultos. En el caso de los neonatos se hace difícil el diagnóstico en muchas oportunidades, es porque ellos no manifiestan estar enfermos. O sea, no hay sintomatología, simplemente es la limitación para la movilización de la extremidad. Cuando pasan las 48 horas es que observamos el aumento de volumen, que es más frecuente en el codo y en el hombro, en el caso de los neonatos, por las vías de venopunción. Entonces ya en ese momento pues la articulación está toda lesionada. Aquí hay algo que tienen que hacer énfasis, porque si observan prácticamente los signos clínicos son similares a los de la osteomelitis. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno con respecto a otro? Porque ambos pueden suceder por un proceso infeccioso, un traumatismo que hizo una celulitis a nivel de la extremidad. La diferencia va a estar en los exámenes de laboratorio que tienen que hacer, que yo ahorita se los voy a mostrar. Entonces aquí observamos desde el punto de vista clínico aumento de volumen, signos de flogosis, y estos son los signos clínicos. Esto es demasiado importante, más que todos los criterios de Kocher. Los criterios de Kocher incluso los deben manejar ustedes en el momento en que llegue un paciente, cuando ustedes sospechen de una artritis séptica. El otro paraclínico es la artrocentesis, las radiografías, la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética. Los criterios de Kocher, los básicos, los de un inicio, está la limitación para el niño para la carga o para marchar, la temperatura mayor a 38 grados centígrados, la velocidad de sedimentación mayor a 40 y la cuenta blanca mayor a 12. Sin embargo, la literatura actualmente describe que 12 no es, no es tan patognomónico de que haya una sospecha de una artritis séptica. Entonces pueden estar por encima de 50.000. Entonces, con 4 criterios, automáticamente, sin necesidad de hacer estudios radiológicos ni artrocentesis, usted puede decir que el paciente en ese momento está en un proceso de una artritis séptica de la articulación que esté afectada. Y la modificación es la proteína C reactiva mayor a 20 miligramos por litro o por decilitros, también lo describe la literatura. Estos son los 5 criterios de Kocher que al estar presentes automáticamente el paciente es una artritis séptica y la conducta es quirúrgica de inmediato. En relación a la artrocentesis, no es más que la evacuación o la extracción de líquido a nivel de la articulación. Aquí observamos el líquido que sale en esta imagen es purulento. Entonces, la artrocentesis, hay criterios diferentes entre el traumatólogo y el ortopedista infantil. El traumatólogo es quien hace la artrocentesis
mientras que el ortopedista de una vez hace el diagnóstico de una artritis séptica y automáticamente lo lleva a quirófano para hacer artrotomía, que la artrotomía es el drenaje de la secreción purulenta a nivel de la articulación. Y lo que tomamos en cuenta en la artrocentesis, por supuesto, es el líquido articular, que ya lo deben conocer, cuando es normal, la cantidad de la celularidad, cuando es séptico, el consumo de glucosa, la cuenta que está mayor a 50.000, cuando es inflamatorio y cuando es traumático, que puede ser hemático o hemático completamente. En relación a la artrocentesis, a la técnica de artrocentesis, esto es algo que sí tienen que manejar. Llega un paciente porque no solamente va a ser, no solamente cuando estén en un ambulatorio o estén en la emergencia van a llamar al residente de trauma para que haga un paciente que llega con un traumatismo a nivel de la rodilla y tiene una hemartrosis o una hidroartrosis a nivel de la articulación. Ustedes pueden realizar este procedimiento. La técnica consiste en localizar la rótula en su borde superior, su borde inferior, borde superior de 1 a 2 centímetros superior al borde superior de la rótula. Coloca la inyectadora a 45 grados en relación al área que la vayan a realizar. La artrocentesis se puede realizar lateral o medial, dependiendo de la zona que esté más tensa. En el caso de la artrocentesis a nivel de la rodilla. Y a nivel de la cadera se localiza la espina ilíaca anterosuperior, y el trocánter mayor. Se hace un ángulo de 90 grados de forma imaginaria y en el centro de igual forma 45 grados se introduce la inyectadora para hacer la extracción. Digamos que someter a un niño a una artrocentesis tanto a nivel de rodilla y a nivel de cadera es muy traumático, por eso la diferencia entre ambos traumatólogos o ortopedista infantil. Entonces, antes de someter a un niño a esto, es preferible llevarlo a quirófano. Pero esto es importante para ustedes y lo deben manejar porque más que todo los derrames articulares a nivel de la rodilla los deberían de drenar ustedes cuando están en el área de emergencia. Doctora, cuando hay una artrosis, ¿la sangre se mezcla con el líquido? Sí, la sangre se mezcla con el color. Y a la hora de hacer una artrocentesis, ¿cómo sabe cuánta cantidad de líquido debe quedar en la articulación? No importa. El problema con el criterio para decir si voy a hacer una artrocentesis o no va a depender de la capacidad de flexión que tenga el paciente. La rodilla está aumentada de volumen, está tensa y el paciente no se puede ni extender ni flexionar. Y hay una maniobra que se llama choque rotuliano. Al tener el choque rotuliano positivo, la rótula rebota, entonces es porque hay líquido dentro de la articulación. Y si el paciente no puede flexionar, es criterio para hacer una artrocentesis porque no va a mejorar el dolor. Entonces en ese momento usted retira toda la cantidad de líquido que sea necesario. Lo que no se puede hacer es de forma frecuente. Luego de hacer la extracción del líquido a nivel de la articulación, sea hemartrosis o hidroartrosis o fibroartrosis, se coloca un vendaje para evitar que la rodilla vuelva nuevamente a hacer un aumento del líquido sinovial o de sangre. Exactamente, porque recuerda que es sinovito. Entonces hay células sinoviales que se encargan de hacer la producción, pero si se extrae de forma continua, aumenta la producción, entonces no es bueno, por eso se coloca el vendaje. O sea que entonces tendría sentido en cuanto al diagnóstico y prácticamente también sería parte del tratamiento. Exactamente. De hecho, en el caso de la artritis séptica, la idea es confirmar que el líquido que usted envió a cultivo reporte que hay un proceso infeccioso. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué es lo que se describe? Criterios de Kocher positivo, artrocentesis, y si hay un proceso infeccioso, se lleva artrotomía. Entonces nosotros nos pasamos este proceso. O sea, no son criterios de Kocher positivo, ya sabemos que hay una artritis séptica para quirófano, artrotomía. En relación a la radiografía tenemos una fase temprana, una fase intermedia y una fase tardía. La fase temprana, normal a los 10 a 14 días, se puede observar derrame articular, aumento de volumen de las partes blandas. En una fase intermedia vemos osteopenia periarticular
Y en la fase tardía, destrucción ósea cortical, como ya lo habíamos visto en las otras, puede haber una reacción perióstica y hay esclerosis. Entonces aquí en esta imagen observamos disminución del espacio articular, aumento de la cápsula. Aquí se observa, normalmente en una radiografía no se observa líquido, pero sin embargo lo podemos sospechar, el aumento a nivel de la cápsula articular y los cambios a nivel del hueso, que vendría siendo la osteopenia articular. En este caso aquí vemos igual la articulación con aumento del líquido sinovial, lo que hace que se desplace, en este caso el tercio proximal del fémur, y el aumento del líquido a nivel de la articulación. Casi siempre esto es lo que observamos en las radiografías de los niños en el hospital. Niño, dolor de cadera, criterios de Kocher positivo, solicitud de radiografía y observamos un aumento de volumen del espacio articular por el líquido articular y una ligera subluxación de la articulación. Aquí observamos ya en una fase entre temprana y intermedia el aumento el aumento de volumen a nivel de la articulación. Y aquí observamos la distensión y la separación que hay entre la articulación producto del líquido a nivel articular. Aquí observamos la destrucción de la articulación, destrucción a nivel de la articulación del hombro, y ya esto sería una esclerosis y lo que llamamos anquilosis, que la cabeza del fémur prácticamente se fusiona con el acetábulo. En relación a la ecografía, pues detecta el derrame articular, también lo solicitamos cuando hay duda entre los criterios de Kocher y el estudio radiológico, pues solicitamos un estudio de ecografía. El paciente que llega con dolor articular, pero la fiebre no es mayor a 38 grados centígrados, pedimos una ecografía. La ecografía me va a determinar si hay derrame articular o no hay derrame articular. Algunos libros reportan que las características ecográficas no son patognomónicas de infección, sin embargo, dependiendo de la ecogenicidad del eco, pues me puede decir no sé si han manejado esos términos, hiperecoico, hipoecoico. Bueno, cuando el líquido articular es hipoecoico, no tiene ningún segmento, nada dentro del líquido. Cuando es hiperecoico, es porque hay grumos, y eso, la presencia de grumos dentro de la articulación, pues es característico de que hay un proceso piógeno. En relación a la resonancia magnética, pues no es el estudio de rutina, sin embargo, si pasa mucho tiempo, porque no está del todo, en este caso es porque artrocentesis negativa, hemocultivo negativo, pero criterios de Kocher positivo, ecografía negativa, uno hace estudios de resonancia magnética. Sin embargo, no es el estudio de elección. Entonces aquí observamos el líquido dentro de la articulación, de igual manera en esta imagen, y subluxa la cadera. En relación al tratamiento, como les dije, es una urgencia ortopédica. Antes de las 48 horas ya debe hacerse el diagnóstico para poder tener una evolución satisfactoria. El tratamiento igual, de inicio un tratamiento empírico, luego de esto tenemos el tratamiento quirúrgico, que es la artrotomía, que es el drenaje a nivel de la articulación. La inmovilización, se colocan férulas dependiendo de la posición que tenga el paciente. Si está en flexión y no hay manera de que el paciente extienda, se colocan inmovilizaciones seriadas, pero no es lo ideal inmovilizar la articulación. Sin embargo, se hace para manejo de dolor y de las posturas en flexión. Y por supuesto, medicina física y rehabilitación. Pero tenemos que tener en cuenta los principios de tratamiento para cualquier infección musculoesquelética, que es proporcionar la analgesia, tratamiento general de apoyo, ferulizar la extremidad de articulación afectada, ya les dije, dependiendo, puede ser por el dolor, o en el caso de contracturas en flexión que se hacen de manera periódica para hacer la extensión de la articulación. Obtener una muestra microbiológica, en este caso se puede hacer por artrocentesis o en el momento de la artrotomía también. De hecho, en la artrotomía se toma la muestra.
iniciar terapia antibiótico no adecuada, luego del reporte del GAN, y retirar la secreción purulenta o tejido necrótico si es necesario, en este caso es con la artrotomía. Entonces, en relación al tratamiento, hay mucha variedad, o sea, la literatura describe en función a su experiencia. Como les dije la vez pasada, el tratamiento en base a la experiencia que nosotros tenemos en un inicio sería la oxacilina. Si no hay oxacilina, que la mayoría de las veces pues se utiliza vancomicina. La mayoría de las veces estos niños cursan con sepsis y se combina con ceftriaxona. Sin embargo, el tratamiento como tal no lo manejarían ustedes, sino el infectólogo pediatra o el infectólogo de adultos. Pero es importante que sepan que el tratamiento de inicio, el que se utiliza, es la oxacilina, tanto para artritis séptica como para osteomielitis. Luego de tener los resultados del cultivo, pues se cambia el antibiótico para el germen al que salió sensible. En relación a las complicaciones, ya habíamos visto algunas imágenes. Tenemos la luxación, la destrucción del cartílago articular, que produce fibrosis articular, anquilosis y dolor, la necrosis avascular y la osteomielitis, como lo vimos en la primera imagen. Entonces aquí observamos lo que ya les había dicho, el proceso inflamatorio local, la destrucción del cartílago y luego la anquilosis. Ya esta imagen la habíamos visto, no hay cabeza femoral, ni siquiera parte del cuello, y la articulación se luxa. En relación al diagnóstico diferencial, también cultura general para ustedes, porque si se ponen a estudiar todo esto se van a complicar. Esto ya es de especialidad. Sin embargo, yo les quería traer esta imagen a cotación. Si supongamos que le llega un niño cojeando, pero no presenta fiebre, no presenta ningún signo de cóctel positivo, simplemente llegó con dolor y cojera. ¿Qué sospecharían ustedes en relación a este paciente, a esta imagen radiológica? Ajá, pero mira las imágenes, mira la cabeza, el núcleo femoral. Fíjese la diferencia entre este núcleo y este núcleo. La displasia es un cambio a nivel de la cabeza del fémur y el acetábulo. Entonces las luxa. ¿Ustedes vieron Pertes? Enfermedad de Pertes, ¿vieron? Ok. Bueno, esta es una enfermedad de Pertes. Esta es una necrosis avascular, pero no es de tipo infecciosa, es de tipo traumático. Entonces muchas veces el paciente llega con esta radiografía a la emergencia y todos brincan, lloran, nada, es una artritis séptica, no es una artritis séptica, es una enfermedad de Pertes. Es una necrosis, no es infecciosa. La mayoría de las veces es traumática. Tiene muchas causas, pero la principal es traumática. De Pertes, Calvé Pertes. Es una necrosis avascular. Aquí, no, es aquí solamente. Hay fragmentación de la cabeza. Fíjate que esta, a pesar de que impresiona que también estuviera fragmentándose, está fragmentada es esta. Entonces esta es una necrosis avascular que a veces, si no se sabe diagnosticar, puede pasar por una complicación de una artritis séptica. ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. ¿La artritis reumatoidea o la artritis séptica cursan con un cuadro parecido? Cursan con un cuadro parecido, a diferencia en el caso de la artritis reumatoidea, vamos a conseguir igual un proceso de inflamación local, hay destrucción del cartílago articular,
pero la diferencia es que es por un proceso inmunológico, en cambio en este es por un proceso infeccioso, pero hace en la misma secuencia, solo que el mecanismo, o sea, el factor que lo produce es diferente, pero sí hace lo mismo. Los pacientes exactamente, la artritis es un proceso, exactamente, es un proceso lento, es crónico, pero hace este mismo... La misma inflamación es la que se encarga de destruir exactamente, solo que no es infeccioso, es solo que no es infeccioso, es progresivo porque es inmunológico. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, o sea, yo puedo diferenciar en el hueso como tal, exactamente. Eso, lo que pasa es que el paciente, muchas veces el de la osteomielitis no te llega de una vez, a diferencia del de la artritis, porque en un neonato no te llega de una vez, te lo dicen después, pero en un niño no, por la fiebre, el dolor, el malestar general llega, se aplican los criterios de Kocher. Si hay dolor en la articulación, tienes que hacer diagnóstico diferencial. Primero con una apendicitis. Ese es el primer diagnóstico diferencial. Porque si hay una apendicitis en un niño, no te va a movilizar no te va a movilizar la extremidad. Entonces, si descartas que no hay una apendicitis, automáticamente tú sospecharías en una artritis séptica aplicando los criterios de Kocher. Harías un estudio radiológico, casi siempre. En los estudios radiológicos hay aumento del espacio articular. Y es el paciente que no se le puede ni siquiera rotar la pierna porque se queja de dolor. Entonces, no es tan fácil hacer el diagnóstico. Prácticamente el diagnóstico lo vas agarrando a medida que vas haciendo experiencia y pero puedes confundir una osteomielitis con una artritis. Entonces, nos vamos a esto. Sí. ¿Y la artritis séptica es necesario que haya una osteomielitis antes para que Puede ocurrir. Por ejemplo, como lo viste en el caso del neonato, como no tengo ya. Recuerda aquí, en el caso del neonato puedo tener una osteomielitis y por vía hematógena me va a llegar a la articulación. En el caso de un niño de 8 o 10 años que llegan con mucha frecuencia, en este caso no va a ser porque tengo una barrera. Recuerda que la articulación por la sinovial, la cápsula articular es erosionada. Y al erosionarse, pues por contigüidad me hace la lesión. Pero no se puede dar una artritis séptica si no hay osteomielitis. O sea, es necesario. No necesariamente. Incluso el paciente puede tener una artritis séptica y después desarrollar una osteomielitis. O puede tener una osteomielitis y desarrollar una artritis séptica. Cualquiera de las dos se puede presentar. Yo quería presentarles si lo puedo traer en la próxima clase, se los traigo la secuencia de una niña que llegó con un traumatismo de rodilla. Radiológicamente no había nada, ligero aumento de volumen a nivel de las partes blandas y a la semana llega con una septicemia, la niña llega a UCI. Cuando se hace el estudio radiológico, aumento de volumen no en la rodilla, sino en la cadera. Se hace estudio radiológico de la rodilla y la cadera era donde se hace una artrocentesis, porque como estaba en malas condiciones, en ese caso sí hubo que hacer la artrocentesis, se hace la artrocentesis y el cultivo reportó un proceso infeccioso. En el caso de ella era una Escherichia coli, entonces que no es tan frecuente, pero para nosotros es muy común. Era una Escherichia coli. Se llevó a quirófano, se le hizo la artrotomía. Por milagro, es milagrosa, la artrotomía de verdad es milagrosa. El niño al día siguiente amanece sin dolor, amanece sin fiebre. El estado general mejora automáticamente luego de hacer la artrotomía. Pero a la semana la niña hizo una lesión a nivel de la cadera que ya remodeló, pero tiene una osteomielitis. Tiene lo que el doctor les nombró la vez pasada, que es una pan-osteomielitis. Todo el fémur tiene una osteomielitis. Entonces, a ella se le colocó cemento con antibiótico para el tratamiento de la osteomielitis.
pero ha ido de complicación tras complicación. Como el hueso es osteoporótico, el fijador que se le colocó, porque aparte se fracturó, se salió el fijador. Entonces ahora tiene un acortamiento mayor a 5 centímetros, hay que hacer muchos procedimientos. Entonces es un caso, digamos que desde el punto de vista académico interesante, pero fatal para la niña y los familiares. Doctora, una pregunta. En cuanto al diagnóstico diferenciales de artritis reumatoidea Y séptica. lo valoramos para ti. Claro, la pralaquia. Recuerda que la artritis reumatoidea, el paciente te llega porque tiene dolor poliarticular, no porque tenga fiebre, no porque tenga, sino dolor poliarticular. Entonces vas a ver la destrucción desde el punto de vista radiológico, pero no es una artritis séptica. Con respecto al protocolo, llega el paciente, se manda antibiótico-terapia inmediata. No, por ejemplo, normalmente estos pacientes muy raros les llegan a un ambulatorio, casi siempre les van a llegar en la emergencia del hospital. Pero la biopsia. No, usted va a evaluar los criterios del coche. ¿Cuáles son los criterios del coche? Limitación para la marcha, fiebre mayor a 35 a 38.5 grados centígrados, la cuenta blanca mayor a 12.000 o a mayor a 50.000, PCR mayor a 20 y BCG positiva mayor a 12. Entonces estos pacientes que llegan con la BCG y la PCR por encima de 50 y hasta 100. Entonces ya ese criterio de entrada le colocan oxacilina, vancomicina o el antibiótico que hay dependiendo del lugar en donde esté, y el paciente va, a veces hacemos ecografía, en otras ocasiones no hacemos ninguna ecografía, sino que lo llevamos directamente a hacerle la artrotomía. Entonces, eso es lo que tiene que tomar en cuenta. Doctora, ¿sabes que con respecto a un caso específico, dice que afecta a los cartílagos y es cuando se produce la necrosis? Y también afecta a los cartílagos de Claro, en el niño serían dos. Tenemos el núcleo, que es diferente. El núcleo, que es tejido cartilaginoso, todavía no hay formación del cartílago articular, sino que es simplemente un núcleo de crecimiento cartilaginoso. Y aparte tenemos la fisis, destruye ambos. Por eso es que las complicaciones en los niños es más severa que en los más grandes. Entonces, la pregunta va para ustedes. ¿Qué deben conocer? Ajá, ¿qué deben conocer? Conocer la clínica, Ajá. la clínica y los clínicos, ¿verdad? O sea, el comentario de repente, yo también hablo de las tres articulaciones No como secuencia no, sino en orden de aparición, en orden de incidencia. más importante. Y bueno, como es el caso de una patología que realmente no podemos tener un manejo nosotros mismos como médico general, saber en qué momento referir. Exacto, ajá. ¿Y cuál es el tipo de infección? ¿Lo determinas por? La clínica del paciente. No puedes decir quién fue primero, porque ambos se pueden mezclar. ¿Cómo? ¿Sabes que pedimos que en la literatura lo más frecuente lo distinguen en distintos temas? Por ejemplo, con el paciente que la literatura lo distingue en distintos en el sentido de la frecuencia. Ajá. En el paciente de preguntar la frecuencia, tenemos que basarnos como... Lo que dice la literatura. Ah. Siempre. Yo puedo decir aquí el tratamiento de elección para nosotros es la oxacilina, pero la literatura no te dice eso. Entonces yo no tengo nada escrito y usted me dice, doctora, la literatura dice esto y yo tengo que, en un caso, ponerle buena la pregunta que hasta que yo no escriba, yo no tengo nada documentado, yo no puedo, todo lo que diga es chisme. ¿Sí me entienden? Ajá, en relación al cuadro clínico y al diagnóstico, pues ya eso nos va a determinar el tipo de infección. Las diferencias entre patologías era más o menos lo que tú estabas diciendo, y las pautas iniciales del tratamiento, pues bueno, ¿cuáles van a tratar ustedes? Si van a estar en el hospital, obvio que ustedes las pautas iniciales del tratamiento van a correr con ustedes junto con el residente que esté con ustedes.
Y cuando referir, el referir es, están en el hospital, interconsulta con traumatología, con ortopedia, o si están en un ambulatorio, referirlo al hospital. Entonces, estas son patologías muy frecuentes que se presentan en la emergencia, igual que la enfermedad de Pertes. No sabía que no les habían dado enfermedad de Pertes. ¿Y cuál es el temario de ustedes? De traumatología. No solamente semiología. Ajá, todo. Todas las generalidades de la traumatología.